Tenemos a la hermana Noelia Gudelo. Y para Tenemos... vos uno le dice, llamar a través de... Entonces uno le hace así. Hola, pastor. Saludos para todos. Bendiciones. Gracias, hermana Amén. Noelia. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Amén, amén. Hermana Diva, la vi ahora por ahí conectada también. A la hermana Blanca Sofía también no se han vuelto a conectar. Pero todos sean bienvenidos. Bueno, hermanos, vamos aquí a apagar los micrófonos que pueda. Bueno, entonces, como les decía, volvemos a compartir pantalla. A ver. Compartir pantalla. Entonces, estábamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, aquí estamos. Vemos en Mateo capítulo 24 del versículo 35 al 51, claramente el Señor nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora miremos claramente el versículo 40, que Jesús nos habla claramente del rapto, del arrebatamiento. Dice así el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice el versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ya miramos con el micrófono. Nosotros estamos preparados. Vamos a iniciar acá. Listo. Seguimos. Vamos al versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Seguimos. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros sabemos dónde es el lloro y el crujir de dientes. Es importante, como les decía, hermanos, nosotros tener en cuenta el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es algo inminente, algo que está pronto a suceder y algo que la mayoría del pueblo cristiano, digamos, muchos no se están preparados porque los predicadores no advierten a la gente sobre lo que es el rapto de la iglesia, pero también hay otros que sí los hacen. El deseo de Dios es que nos preparemos para este día. Dice el versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ese día nadie lo sabe, no es como lo que salió hace poco ahí en las redes sociales, en la noticia de un señor supuesto que preparó un día y para la gente. No, nadie lo sabe. Y precisamente, hermano, este día va a ser un día sorpresivo, un día, pero el cristiano que ama a Jesús, el cristiano que se ha apartado de todo el mundo por amor a Jesús, ese es el que va a ser raptado.
la iglesia va a ser rata. Cuando digo iglesia no me refiero a una denominación de una iglesia o a cuadrangular, movimiento, carismática, no, esos nombres no. Es un puñado de personas que pertenecen a alguna de esas iglesias. Un puñado de personas que se han apartado del mundo, que han entregado todo su amor a Jesús y que le sirven. Muchos se van a quedar, muchos cristianos se van a quedar, porque como dice la Biblia claramente, dice que muchos estarán dormidos, como la parábola de las 10 vírgenes insensatas, las 5 imprudentes y las 5 sabias. Pero ese día nadie lo sabe, solamente dice Jesús que el Padre, nadie más. Dice que como en los días de Noé se estaban dando el casamiento, igualmente que en esta época donde la gente está en sus deleites, piensa que no va a pasar nada, pero de repente se va a sorprender. Si nosotros vemos el versículo 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Muchos no entienden, hermano, muchos no entienden esto. No le toman la importancia de esto hasta que suceda el evento, hasta que sea la sorpresa que quizás puede ser demasiado tarde. El Señor es claro en su palabra, dice que al cielo no entra mancha ni corrupción. Para ir al cielo hay que tener una vida santa, limpio, apartado del pecado, hacer el esfuerzo que Dios por medio de su Espíritu Santo nos ayuda a tener una vida limpia, con nuestras debilidades, con nuestros fracasos, quizás a veces caemos, pero si ponemos la mirada en el Señor Jesús, Él siempre pone su mano para ayudarnos. Ahora, lo que yo les quiero aquí mostrar, lo importante que es este evento y que yo lo voy a comparar de la época desde que Jesús vino y fundó la iglesia, que fue en el año 0 aproximadamente hasta el año 2021. La iglesia ha pasado por unas etapas, por épocas de tiempo, y yo les voy a mostrar algo poco sobre eso. El versículo 40 dice, otro micrófono. Ya lo apagué. Listo. La Biblia nos dice claramente en el versículo 21, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Eso va a pasar. Muchos, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, en las familias, los cristianos, muchos en las familias, por ejemplo, en una familia, unos se van a ir y otros se van a quedar. Eso va a ser así. Aún en las familias cristianas, las personas que tienen la mamá cristiana, pero la hija no es cristiana, la hija se va a quedar, la mamá se va a ir. Esa es la realidad de las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho que tener eso importante, orar por nuestros hijos, orar por nuestros familiares, orar. Que si la Biblia dice, hay una promesa, que si yo creo en el Señor Jesucristo, soy yo salvo y toda mi familia es salva. Esa es una promesa. O sea, si tú haces el esfuerzo de buscar a Dios, Dios va a hacer que tu familia, Él va a traerlos con su amor, Él va a traerlos con su Espíritu Santo para que sean salvos, para que no lleguen a esta día o a esta temporada que viene para el mundo, que es una temporada cual nunca ha habido. Es algo terrible. Si nosotros vemos que la pandemia llegó y todo, ¿cómo le digo? La dificultad en que nos puso, que eso no es nada comparable. Vemos que lo que viene para el mundo es algo cual nunca ha habido. Jesús era consciente de esto. Jesús nos habló mucho, por eso fue que Él lo habló, Él lo repitió, y casi en todos sus evangelios vemos que Él siempre habló de esto. Si Jesús se hubiera interesado por otras cosas, nos hubiera hablado, pero no, Él lo tuvo en primer lugar. Si usted se pone a ver los evangelios, Él claramente lo dijo. Dijo, el versículo 42, velad pues porque no sabéis el día en que la hora del Señor ha de venir. Pero miremos esto, pero sabed esto, versículo 43, que si el padre de familia sabe a qué hora el ladrón habría de venir, él velaría y no dejaría mirar su casa. Amén, hermanos. Por ejemplo, si usted sabe que hay un ladrón que está planeando robar tu casa, usted se pone pilas, usted se prepara
usted coloca alarmas en su casa, usted le advierte a la policía, usted hace todo eso. Y usted va a evitar que el ladrón no lo sorprenda. Pero si usted no sabe que un ladrón viene y el ladrón comienza a hacer planes para entrar a su casa, pues lo va a coger de sorpresa y va a hacer sus fechorías. Por eso, como predicadores, debemos, como líderes, enseñarle a la gente sobre la venida del Señor, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros como jefes, como líderes, como padres de familia, debemos tener en cuenta y no dejar pasar esto, porque esto va a sorprender. Dice la Biblia, porque el hombre del Hijo del Hombre, el versículo 44, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oja, muchos se van a quedar porque no están preparados, porque no piensan. Muchos predicadores, ahora hay predicadores que, pues es triste, predicadores que ya no aceptan el rapto de la iglesia, pero nosotros sabemos que es una doctrina fundamental. Ahora, antes de seguir con esto, yo les quiero mostrar la iglesia ha tenido un trato especial desde que el Señor Jesús la fundó. Cristo fue el que fundó la iglesia. De ahí llegaron los apóstoles. Él murió y su evangelio siguió, nunca murió, siguió extendiéndose. El que hizo la obra fue el Espíritu Santo. Cuando Cristo fundó la iglesia, Él hizo su obra. Él se fue, pero dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo que la iglesia siguiera. Vemos que llegó el apóstol Pablo, llegaron todos los primeros evangelizadores. La iglesia esperó y le dijo, no se vayan a mover, quédense inquieticos hasta que sean llenos del Espíritu Santo, porque Jesús, Dios, sabía claramente que la iglesia no puede hacer nada si no está llena del Espíritu Santo. Y lo importante que nosotros no podemos tener un crecimiento espiritual si el Espíritu Santo no le damos cabida a él. La iglesia no puede llegar a un avivamiento si el Espíritu Santo no lo tenemos en primer lugar. El Espíritu Santo ha hecho la obra. Yo les quiero mostrar acá algo sencillo, algo acá, lo que la iglesia ha pasado desde el año 0 hasta el año 2021. No me voy a profundizar mucho aquí en una parte del Apocalipsis, pero lo voy a tocar por encimita y voy a tratar de ser más sencillo con palabras no tan complicadas para que todos me entiendan que el arrebatamiento está cerca y la iglesia ha pasado por diferentes etapas. Entonces, cuando el apóstol Pablo, Dios lo bendijo y levantó su ministerio, lo llevó a predicar por el Asia Menor y por diferentes partes. Él era un viajero. Él se dedicó totalmente a llevar el evangelio a los gentiles. Vemos que en el capítulo 2 de Apocalipsis, el apóstol Pablo fundó algunas iglesias en cada ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, en la ciudad de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Fueron ciudades que ahí en esas ciudades fueron fundadas iglesias. Y estas iglesias eran unas iglesias literales, eran unas iglesias locales, por ejemplo, como decir la iglesia nuestra, la iglesia Fuente de Paz es una iglesia local. Estas iglesias eran literales, locales, pero también eran iglesias que representan en la dispensación una etapa del tiempo. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, no me voy a profundizar mucho en esto, pero por encimita lo toco. El libro del Apocalipsis está vedado, supongamos, él se refiere al futuro en una forma, él habla es el futuro, solamente las personas que buscan y se dejan guiar por el Espíritu Santo les revela cómo interpretarlo. Entonces, esta iglesia, el Éfeso, fue una iglesia que fue literal, local, pero también fue una iglesia que fue en la dispensación del tiempo, que fue del año 30 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Ojo, en ese lapso de 30 a 100 fueron casi como 60 años y ahí pasaron muchas cosas. La iglesia de Esmirna fue una iglesia que fue local, literal, una iglesia, pero también fue una iglesia en el tiempo que fue del año 100 después de Cristo al año 313 después de Cristo. Pérgamo fue también una iglesia literal, pero también fue una iglesia en el tiempo
que fue del año 313 después de Cristo al año 590 después de Cristo. Lo vemos Tiatira del año 590, ahí están las fechas, después de Cristo al año 1517 después de Cristo. Y Sardis, la iglesia de la Reforma del año 1517 después de Cristo a 1790 después de Cristo. Y Filadelfia es la iglesia de nuestros días, donde nosotros nos encontramos en nuestra época, que fue la iglesia misionera que comenzó a partir del año 1790 hasta el arrebatamiento. Nosotros nos encontramos en este lapso de tiempo, pero también Filadelfia fue una iglesia literal o local en la época del apóstol Pablo. El apóstol Juan, cuando escribe este mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, él se refiere tanto a la iglesia literal como a la iglesia en la dispensación del tiempo. Como le digo yo a usted, el libro del Apocalipsis está escrito para el futuro. El libro del Apocalipsis se ha cumplido solamente el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Hasta ahí se ha cumplido. Ya el capítulo 4 todavía no ha empezado a cumplirse. Por encimita tocamos esto para entender lo que sabemos, que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Ahora veamos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ahí por encimita. Eso fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó. Éfeso fue una ciudad. Y vemos que en el versículo 1 del capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando dice escribe al ángel, se refiere, escribe al pastor de la iglesia, al pastor. O sea, vemos que el mensaje de Dios es dirigido al pastor. Es triste y pues a veces he visto en muchas iglesias en estos tiempos que a veces digamos que la junta directiva que está conformada de empresarios, de comerciales, de los peces así que dan más dinero. Bueno, sí, y pasa, entonces ellos son los que le dan el mensaje al pastor. No, es Dios quien le da el mensaje al pastor y el pastor se la da a la iglesia. Porque Dios ve a los pastores como estrellas a su diestra, los ve como estrellas. Entonces, el mensaje de Dios viene al pastor. Y al decir que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice, esto se refiere a Jesucristo que está en medio de la iglesia. Vemos importante lo que es el ministerio del pastor. Éfeso significa deseable. Entonces fue una iglesia que existió en la época del apóstol Pablo, pero también fue una iglesia que existió en la dispensación del tiempo o en el transcurso del año 30 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Yo estas diapositivas las voy a poner en el grupo de la iglesia y cualquiera que la quiera descargar y ponerse después a estudiar, ahí se la dejo a su disposición. Ahí se la dejo, cualquier celular creo que puede leerlas, sale en PDF. Entonces ahí vemos que Éfeso fue una iglesia y esto nos enseña, ahí comenzó la primera etapa de la iglesia hasta el año. Fue una iglesia evangelizadora, fue una iglesia que tenía muchas cosas buenas. Está ubicada en Éfeso, actualmente es Turquía. Ahorita solo de la ciudad de Éfeso solo están las ruinas. Solo hay ruinas porque esa iglesia tenía muchas cosas buenas, pero el Señor le dijo que se arrepintiera porque también tenía unas cositas malas que debía corregir, pero dejó que eso malito poco que tenía avanzara y se enfrió totalmente. Dice Apocalipsis capítulo 2, hablando de esa misma iglesia, del versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, hablando de la iglesia de Éfeso. El Señor le dice, y paciencia, y que no puedo soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso era algo bueno de la iglesia de Éfeso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es algo también bueno. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mira, ahí era la falla esa iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubiera arrepentido.
pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Tenía muchas cosas buenas, pero tenía un pequeño problemita, que había dejado el primer amor. Y cuando una iglesia deja el primer amor, ¿sabe cuál es el primer amor? El amor es algo, eso lindo que uno siente cuando comienza los caminos del Señor. Es algo que uno, es una pasión por el Señor. A Dios está en primer lugar. Ese es el primer amor. Pero cuando ya se deja eso y comienza con otras cositas, poner importancia a otras cosas, es cuando se pierde el primer amor. Dice el versículo 6, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. La palabra nicolaitas significa enikos, que significa conquistar. Laos, gente, o sea, conquistar gente. O sea, cuando la iglesia comienza a dejar las cosas de Dios y comienza a interesarse por las personas de puesto alto, por las personas, por ejemplo, la política, un ejemplo. Cuando la iglesia comienza a dejarse y ya ponerle mucha cosa a la política, a todas las cosas, dice, Dios no le agrada eso. O no solo la política, otras cosas, a dejar su amor por el Señor, y la iglesia comienza a poner a los interés por los puestos, por las evidencias para que sea reconocida secularmente, empieza a mezclarse con el ecumenismo, empieza ya a dejarlo, ya como a coger una amistad con el mundo. Eso es nicolaitas. Pero esto tenía bueno, que esta iglesia aborrecía eso, y por solo tener esa sola censura, que es, has dejado tu primer amor, ahí comenzó, no corrigió eso y comenzó a disminuir, a disminuir, a disminuir y a disminuir, hasta que hoy en la ciudad de Éfeso esa iglesia no está y solo son ruinas. Estos eran los 10 elogios que el Señor le dio a la iglesia de Éfeso. Y vemos que fue una iglesia en la dispensación del tiempo. Bueno, aquí algo sencillito, vamos a resumirlo más. Hay otro mensaje. Después de esa época, que fue del año 100, apareció la iglesia Esmirna, que fue una iglesia local, pero del año 100 después de Cristo al año 313 comenzó una persecución terrible con los cristianos. Hermano, creo que si usted se hallara, no hubiéramos hallado una persecución, hubiera sido terrible. Mataban los cristianos, cogían familias enteras, y de todo lo que hizo eso fue el Imperio Romano, porque allá en los coliseos de Roma cogían familias enteras con niños y los colocaban allá en el coliseo, y la gente en su bullicio le soltaban leones para que fueran devorados. Fue una persecución tremenda. Por eso se llama Esmirna, porque la palabra Esmirna significa mirra. La palabra mirra significa sufrimiento. La mirra era una loción o digamos, la mirra era una fragancia que era muy cara, pero para que fuera tan cara, y ese olor tan agradable, lo sacaban de una pepa de una fruta, y eso tenían que golpearlo, martillarlo, y hasta que daba ese olor fragante. Así fue la iglesia en esa época, fue golpeada terriblemente, pero ante Dios fue la mejor iglesia. Estamos hablando de una sola iglesia, sino que estoy hablando de épocas. Fue la mejor época de esa iglesia, porque la iglesia no tuvo ninguna censura. Entre más era perseguida, era más fiel a Dios. Preferían morir que negar al Señor Jesucristo. Dice, hablando de esta misma iglesia, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, o sea, el pastor. Se cree que el pastor de la iglesia no, la Biblia no lo dice, pero que el pastor de la iglesia de Esmirna en la época, cuando comenzó ese lapso de tiempo, era Policarpo. Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Y Policarpo fue uno de los grandes mártires. Dice, escribe a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, se refiere al Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, la iglesia era pobre, y tenía una pobreza no porque trabajara, no, sino porque sus bienes eran confiscados, le quitaban todos. Pero el Señor la veía como una iglesia rica. Amén. La iglesia rica porque era una iglesia que amaba a Dios con todo su corazón. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Habían ciertos judíos distinguidos de clase alta que ellos se unían con los romanos para perseguir la iglesia.
No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La tribulación por 10 días parece que fue, según los estudios, que fueron 10 persecuciones grandes que hizo el Imperio Romano contra la iglesia en esa época. Comenzó con Nerón, cuando Nerón quemó al templo judío y le echó la culpa a los cristianos. De ahí comenzó terrible persecución, como los torturaban. Después siguió otros gobernadores, fue Dominiciano, Aurelio, Máximo. Todos estos gobernadores fueron enemigos y masacraron a los cristianos. Policarpo fue uno de los que fue martirizado. Policarpo, este hombre amaba al Señor, era pastor, y cuando lo iban a quemar, le dijeron que le dan una oportunidad para que el Imperio Romano tenía a los cristianos como algo ilegal. Le da una oportunidad para que negara a Jesucristo. Él dijo, 80 años le sirvió al Señor, ¿cómo lo voy a negar? Y murió dándole la gloria a Dios. Entonces, todo esto fueron estrellas que se fueron y brillan allá en la eternidad, en el cielo, a la presencia de Dios. Amén. Ahora vemos la iglesia en Pérgamo. Entonces, vamos en la dispensación del tiempo. Ya estamos en el año 313 después de Cristo, el año 590. Y vemos la iglesia de Pérgamo. Dice, escribe a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada o filo dice esto, pero tengo unas pocas cosas contra ti, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La palabra Pérgamo significa torre, gamo, enlace matrimonial. Mira, hermano, esto sucedió todo cuando un general del ejército romano, Constantino, por allá en una batalla, ellos tenían como el logotipo de sus escudos era un águila, pero él supuestamente vio una visión en el cielo y que vio una cruz. Entonces, que vio la cruz, y como la cruz era de Cristo, él murió en la cruz, entonces le mandó a poner a todos sus soldados el logotipo de sus armas, la cruz. Entonces ahí comenzó el problema. Entonces ya dejaron de perseguir a los cristianos. Ojo, después de la persecución pasó a ya no perseguían a los cristianos. Entonces ya la iglesia comenzó a salir de las cuevas. Entonces comenzaron a hacer alianza con el Imperio Romano y digamos que hubo un matrimonio, digámoslo así. Entonces vemos que la doctrina de Balaam era engañar a la gente y como tener contacto con el rey enemigo de Israel y también con el rey de Israel. Así era esa doctrina. Amigo con el Imperio Romano y la iglesia que era la iglesia de Jesucristo se dañó. Se casó, tuvo una alianza con el imperio que lo perseguía. Ahora nació como resultado de esa alianza, nació la iglesia católica. Y ahí tenemos la iglesia católica, nació de eso y comenzó. Entonces la verdadera iglesia de Cristo, o sea, era poquitico, se había desaparecido. La iglesia supuestamente de Cristo estaba rara. Ya comenzaron a salir cosas raras, que ya los pastores se ponían sotana, que ya comenzaban a adorar a los ídolos. O sea, comenzó a salir a hacer cosas raras, ¿sí? Ya se establece el celibato, la venta de indulgencias. Imagínate, todo comenzó eso. Y vemos que en la iglesia Tiatira estaba, ya habían un montón de cosas, ya todo empezó a salir, indulgencias, empezó a salir todo lo que nosotros vemos que si usted se muere con el purgatorio, que se va por un purgatorio y a base de misas lo sacan. Bueno, yo voy a dejar este material para que lo quiera estudiar, voy a adelantar porque me está extendiendo un poquito y el tiempo corre mucho. Bueno, cuando sucedió eso, vemos la iglesia de Sardis, vemos la iglesia de Tiatira, fue del año 590 después de Cristo a 1517, ese lapso de tiempo, ahí estaba, ¿sí? Ahora aparece la iglesia de Sardis, que es otra época, del año de 1517 a 1790. Tuvo que suceder algo. Y hubieron personas que no se dejaron llevar por ese cambio tan tremendo que tuvo la iglesia. Entonces, donde Dios levanta a Martín Lutero
y Dios lo levanta, el Espíritu Santo sigue haciendo su obra, entonces Dios lo usa poderosamente y sabemos quién fue Martín Lutero. Dios lo usa y entonces la iglesia regresa otra vez a la doctrina. Y la otra que había nacido, todo eso sigue en su error. Después vemos que sale la iglesia de Filadelfia, que fue del año 1790 hasta el arrebatamiento. De ahí es donde nosotros estamos. Dice, yo conozco tus obras, y voy a leerlo aquí. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando dice, yo he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, es cuando comenzó la evangelización por los medios de comunicación, por la radio, por los misioneros, y ve que esa puerta nadie la ha podido cerrar. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar que mora sobre la tierra. Ese versículo significa que la iglesia va a ser raptada. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es la gran tribulación. Dios sacará esa iglesia. Esa iglesia es del año 1790 hasta el arrebatamiento. Y vemos, por último, la iglesia de la Odisea. Está también en acción, está metida entre nosotros. Esa iglesia es una iglesia falsa. Es una iglesia que entre ella está la iglesia católica y están muchas iglesias que también son cristianas, pero no están haciendo lo correcto. Esas están metidas ahí entre la iglesia de la Odisea. Y esa está en acción y ya se ven con muchos falsos profetas, predicadores, y ella irá hasta la gran tribulación. Lo que yo les quiero decir, hermanos, es que después de esto, en la iglesia de Filadelfia, el rapto de la iglesia está ahí. El arrebatamiento está inminente. Debemos estar listos. Debemos prepararnos. Debemos hacer como el padre de familia que Jesús nos dice, que si supiéramos y sabemos, nos preparamos. Nos preparamos. Yo voy a dejar esto acá, estas diapositivas, el que lo quiera descargar y lo quiera repasar, con mucho gusto. Objetivo principal, prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. Es un tema y es algo que es una doctrina fundamental del evangelio, así como es otra doctrina, así como lo es. Hay muchas doctrinas, recuerde que la doctrina del arrebatamiento, y usted debe pensar todos los días en el arrebatamiento. No dejes que te sorprenda, no dejes que sorprenda a tu hijo, no dejes que sorprenda al ser que tú más quieres. Hay que pensar y estar preparados como el padre de familia, que se prepara para que el ladrón no mine su casa. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esto. Y vemos que la iglesia ha pasado por épocas, desde el año 2000 hasta el año, desde el año 0 hasta el año 2021. Hasta el 2021 ha tenido diferentes épocas. Había mucho más que explicar, pero yo solamente lo toqué por encimita y traté de ser lo más sencillito y las palabras más sencillitas. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a adorar al Señor con esta oración. Vamos acá y vamos a bendecirlo. Solamente 2 minuticos. El mercado está vacío y las calles solas están. Gracias, Señor. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender. Todo queda suspendido Ayúdanos a a prepararnos la más. entrada del gran rey. Ayúdanos, Señor.
se escuchan las trompetas. Aquellos que duermen y quizás los hemos descuidado. Gracias, Señor Jesús. Ya viene, oh, el Rey, ya viene. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta palabra? Amén. Amén, amén. Muy buena ¿Cuántos se van palabra. a preparar Gloria más a y Dios. más? Esta enseñanza. Muy buena, muy buena. Gracias, hermano. Queremos que todos nos preparemos, oremos por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. La Biblia dice que si usted creyó en el Señor Jesucristo y le sirve, será salvo tu casa. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. El que ¿Dónde está la directora? Creo que la directora está. Bueno, damos gracias a Dios, ya no quedan sino 2 minutos. Yo quiero que usted se ponga su manita en el corazón y le diga a Dios, Señor, ayúdame a estar Rey, mi Padre, preparado. Dios. Te doy Ayúdame a gracias, estar Dios, preparado. por tu amor, tu misericordia, El Señor. momento está por llegar. Señor, sabemos que tú vienes pronto, Señor. Solamente Misericordia, Dios está Jesús. esperando algo. Tenga misericordia de cada persona, Pero el Señor. tiempo se acabó en esta tierra, bajo la gracia ya no va a poder seguir viviendo el mundo. Señor Jesús, gracias. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias, En el nombre de Cristo. Dios, por esta Amén. palabra, Y amén. Señor. Sabemos que de verdad que el Señor viene pronto y muchos hogares que tenemos nuestros hijos apartados de Dios. Debemos de clamar por nuestros hijos porque ellos están apartados y orar siempre por ellos. De verdad que todo está cumplido y vemos que todo está cumplido y muchas veces hay personas que endurecen el corazón cuando se le habla que el Señor viene pronto, se ríen, como que no creen, endurecen el corazón y nosotros todos sabemos que de verdad que Dios viene pronto. El Señor está a la puerta. Amén. Amén. Debemos de orar Pastora, mucho. queda menos de 1 minuto queda. Amén. Vamos a estar orando, vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa palabra y que el Señor sea ayudándonos a nuestros hogares, nuestras familias. Señor Jesús, te damos gracias Señor. por tu santa misericordia, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por esta palabra que ha sido de bendición para nuestra vida, Señor, y para todas las personas que la han escuchado, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Dios nos llene de su amor, de salud, de triunfos, que tengamos nuestra